Hola amigos de Moto 125, hoy os traemos al canal el Piaggio MP3 S310. Piaggio ha remodelado su antiguo 300. Primero lo que se ve es la estética, parece mucho más ligero. Luego lo que no se ve, el motor. Han aumentado de cilindrada y es muy eficiente. Se muestra potente desde abajo hasta arriba. Y si queréis saber prestaciones, consumos y cómo se comporta, tendréis que ver el vídeo. El nuevo MP3 estrena nueva carrocería, notable sobre todo en su parte delantera, que adopta nuevos faros, ahora por fin completamente LEDs, con la conmutación de RL normal para adoptar luz diurna. En ese nuevo estilo se adopta ese característico morro alargado hacia abajo que ya hemos visto en los 400 y 530, pero sin cambios en el parabrisas de altura media y sin integrar los intermitentes en la carrocería. Detalle que sí permite la homologación actual y que han adoptado el resto de modelos a excepción del Yamaha Tricity 300. Detrás se mantiene el cuerpo trasero de su predecesor, asiento, piloto trasero y compartimento de carga, con el único cambio de adoptar un portabultos plano que facilita añadir un top case. Y aunque la estética salta a la vista, el motor es la principal novedad del MP3 310. Ese morro alargado hace que estéticamente se independice cada rueda delantera. Al fondo de paso de rueda delantera se encuentra el radiador para la refrigeración líquida del motor. Como no podía ser de otra forma, hemos dedicado en nuestra web el apartado del detallazo al sistema del tren delantero de doble rueda. Se basa en un paralelogramo deformable que mantiene en paralelo dos suspensiones independientes para cada rueda, cuyo funcionamiento es casi idéntico al monobrazo de violetas oscilantes que emplean las Vespas. Cada monobrazo cuenta con una rueda de 13 pulgadas, curiosamente la trasera es mayor, 14 pulgadas, y un disco en su interior de 258 mm mordido por una pinza de doble pistón. Su funcionamiento en maniobras resulta un poco pesado, aunque se ha aligerado el paralelogramo para reducir esa sensación, pero en marcha se comporta exactamente igual que cualquier scooter con las lógicas mejoras en agarre y frenada que aporta la tercera rueda. En la suspensión trasera aparentemente solo cambia el color del muelle, ahora en negro. Sigue siendo de doble paso proporcionando un recorrido de 122 mm. Dispone de ajuste de precarga y está regulado de serie en la segunda posición. Como te adelantamos antes, los discos delanteros tienen una medida de 258 mm y están mordidos por una pinza de doble pistón. Son muy buenos. El disco trasero mide 240 mm y está mordido por una pinza de simple pistón con funcionamiento hidráulico y otro mecánico conectado al freno de estacionamiento. Ya te adelantamos que el funcionamiento en la unidad de pruebas nos ha decepcionado por su escasa potencia. El pedal de freno lo agradecerán los usuarios que vienen del coche. Desde este mando se combina el funcionamiento de los tres discos de freno, aunque se conservan las manetas de freno por si quieres dosificarlo a tu gusto. La palanca de freno de estacionamiento no ha cambiado desde los primeros MP3 de hace casi 2 décadas. Moviéndola hacia arriba se acciona mecánicamente el freno trasero y si se bloquea la dirección se impide el desbloqueo de la palanca. La forma exterior del motor se mantiene sin cambio respecto al MP3 300. Lógicamente los cambios se concentran en el cárter sobredimensionado que aloja el nuevo cigüeñal de carrera más larga. Todos los motores de más de 125 cm3 emplean bomba de agua adosada al extremo derecho del cigüeñal, y el del MP3 310 no es una excepción. El caballete central es un elemento que apenas vas a utilizar, ya que resulta más cómodo emplear el roll lock y bloquear el freno de estacionamiento, pero vendrá bien para reparar un pinchazo o cambiar el neumático. Novedad en este 310 es la llave keyless de proximidad con 3 botones. El de arriba permite localizar nuestro scooter en un aparcamiento repleto de motos. El de en medio abre la tapa del depósito y el de abajo abre el asiento. El pomo de contacto solo tiene 2 funciones, la del contacto y la del bloqueo de la dirección.
Desde el manillar se abre la tapa que da acceso al tapón del depósito de gasolina pulsando un botón. El tapón es de rosca. Hubiese sido mejor uno de bayoneta. La capacidad del depósito es de 11 litros. Piaggio presume de haber desarrollado unos alerones laterales que mejoran la aerodinámica y hacen que el MP3 se pegue mejor al suelo. Si ellos lo dicen. El parabrisas ahumado no produce remolinos laterales, aunque es corto y desvía el aire a la altura de la nariz. Con las buenas virtudes del MP3 310 en autopista, se pide a gritos un parabrisas más alto para que desvíe el aire completamente. Lo deberás adquirir como accesorio. Las estriberas del pasajero cuentan con un generoso grosor de goma. La lengüeta del extremo facilita extender la estribera con la punta de un pie sin tener que agacharse. El asiento del piloto y el del pasajero es el mismo que el del 300. Solo cambia la decoración del tapizado. El escalón que separa uno de otro sirve de pequeño respaldo para el conductor. Y en el 310 sí que estrena un portabultos preparado para recibir un top case especial que se separa rápidamente de la base sin requerir una base específica. Bajo el asiento encontramos el mismo compartimento de carga que su predecesor. Se da cabida a un casco integral o a 2 cascos abiertos. Encima del cuadro de instrumentos se ha habilitado una guantera para llevar cosas a mano. Desgraciadamente no con un móvil, aunque se habilite un conector USB a la izquierda. A la izquierda de la base del manillar encontramos el botón rojo que activa los intermitentes de emergencia y el conmutador para elegir entre alumbrado tradicional o DRL. La piña izquierda agrupa los mandos habituales en cualquier scooter: conmutador de cortas largas con posición de ráfagas, conmutador de intermitentes y botón de claxon. A la derecha de este último encontramos un botón para manejar la app Piaggio Mia. Los retrovisores son sencillos y efectivos. Apenas sobresalen de los extremos del manillar y cuentan con guardapolvos en ambos extremos de la varilla que hace de mástil. A la derecha de la base del manillar encontramos 3 botones con los que puedes abrir el asiento, la tapa de acceso al depósito y un tercero para añadir algún accesorio. La piña derecha reúne el interruptor cortacorrientes en rojo, el mando del Roll-Look para bloquear la dirección, el botón Mode para controlar las funciones del cuadro de instrumentos y el botón de arranque. El faro delantero cuenta con 2 modos de iluminación. En el tradicional se cuenta con los 2 focos superiores para las luces cortas, los 4 inferiores para las largas que se complementan en esta posición con las cortas, y las 2 guías luminosas por debajo para la luz de posición. En el modo DRL se apagan los focos de cortas y largas y la doble guía luminosa se hace más intensa. En esta posición, si hacemos ráfagas, baja la intensidad de las guías y se iluminan los 6 focos volviendo a la iluminación tradicional. El piloto trasero es el mismo del modelo anterior. Se desdobla en 2, con 2 intensidades para la luz de posición y frenado. Los intermitentes separados de la carrocería son herencia del diseño del MP3 300. Actualmente, la directiva de homologación permite integrarlos en la carrocería. El cuadro de instrumentos se basa en una pantalla LCD, la misma que emplea el scooter Medley. Por encima de ella se han añadido varios testigos luminosos. Y una vez visto en detalle cada parte del MP3 310, vamos a pasar a la parte ergonómica. En dimensiones, el nuevo MP3 310 crece ligeramente respecto al 300. Son 3,5 cm más de longitud, concretamente 2035 mm. 5 mm más de distancia entre ejes, que son 1455 mm. Y mismo ancho, 800 mm. También crece en altura en 1 centímetro, quedándose en 790 mm.
y con su anchura, los usuarios estándar del 1,70 m tendrán que apoyar solo la planta de un pie o de puntillas con los dos. Ahora bien, tienen la posibilidad de bloquear la dirección y si le coges el truquillo, ya que no podrás activarlo hasta que no reduzcas la velocidad por debajo de los 15 km/h, serás capaz de llegar a tu destino sin poner un pie en el suelo en las paradas de los semáforos. Genial para no mojarse los pies al echar el ancla los días de lluvia. Y en cualquier caso, tendrás un apoyo sólido para no tener que apoyar los pies de puntillas o cuando se vaya a subir el pasajero. Una vez en marcha, te darás cuenta que su habitabilidad sirve para todas las tallas y que su asiento tiene un mullido tirando a duro. Dinámicamente, al disponer de 3 ruedas, con un 50% más de superficie en contacto con el suelo, también se benefician en la misma proporción los frenos, con un disco en cada rueda de 258 mm, siendo la trasera de 240 mm. Todos ellos están dotados de un canal independiente de un modulador ABS proporcionado por la compañía alemana Continental, y podrás combinar todos ellos en un pedal accionado por el pie derecho, además de las habituales manetas de freno para la rueda delantera y trasera si lo quieres hacer independientemente. El resultado: espectacular la frenada delantera sin peligro de derrapar, pero de la trasera no podemos decir lo mismo. Adolece de mordiente por mucho quinque la maneta izquierda. Debería ser un problema de la unidad de pruebas, porque no hemos experimentado una frenada tan deficiente en otros MP3 con el mismo diámetro de disco y ABS Continental. En el apartado de suspensiones, el MP3 peca de suspensiones duras, sobre todo de delante, que no aporta mucho confort al pasar badenes o zanjas mal acabadas. Los amortiguadores delanteros no tienen posibilidad de reglaje, pero sí el trasero, aunque solo permite ablandarlo en una posición. En lo que respecta a neumáticos, felicitar la elección de unos Michelin City Grip 2. Con el clima veraniego que tenemos y ninguna lluvia durante nuestra prueba, no le sacamos mucho partido, pero por nuestra experiencia en frío y mojado con otros modelos que lo montan, te aseguramos que el MP3 310 se pega al suelo como una lapa. Todo este conjunto, junto con la notable mejora en par, hace que te muevas por ciudad dignamente, aunque el tren delantero de 2 ruedas es lógicamente más ancho que el de un scooter normal y limita la manejabilidad y maniobrabilidad en el tráfico urbano. Pero una vez que salgas de la ciudad te encontrarás más a gusto. Y aquí enlazamos con el apartado de motor y prestaciones. El renovado motor demuestra su poderío respecto al MP3 300 con una velocidad máxima en llano de 139 km/h, que en realidad son 134,5 según nuestra telemetría, lo que supone una mejora de casi 5 km/h respecto al anterior, y muy por encima de la velocidad máxima legal de 120, que se podrían mantener como crucero sin forzar la mecánica. Se nota que los 26,4 caballos y los 27,3 Nm son de los de verdad. En lo que respecta al consumo, dándole caña como siempre, hemos registrado 4,47 litros cada 100 kilómetros, por lo que con su depósito de 11 litros de capacidad tendrás una autonomía mínima de 246 kilómetros. Y ya que hablamos de salir a la autopista, hemos notado mejoría en el tren delantero que lo igualan al tacto al de los MP3 grandes, mucho mejor que los MP3 300 anteriores. Antes se mostraba más nervioso a alta velocidad, como si se le hubiese dado menos lanzamiento de dirección. Ahora va completamente aplomado.
Por ponerle una pega, la protección de su parabrisas desentona en utilización por autopistas, ya que al no ser elevado, desvía el aire de marcha a la altura de la nariz, dejando media cabeza al descubierto. Si quieres protección total, tendrás que recurrir al catálogo de accesorios de Piaggio. Y terminemos con el precio. Está claro que la alternativa a la convalidación coche-moto de 125 para poder conducirlo desde el primer día de carnet de coche y poder hacer sin forzar la mecánica a largos recorridos a velocidades legales se está haciendo cada vez más inalcanzable. Decimos eso porque el precio del MPC 110 que nos ocupa es de 8.299 euros, la versión S. También tenéis disponible la versión normal por 8.099 euros. Moverte desde el primer día que tengas el carnet de coche con seguridad y sin complejos por la autopista tiene su precio, pero si lo puedes pagar no te vas a sentir defraudado. Muchas gracias por seguirnos.